Estamos al aire, Nelson. Hola amigos, amigas, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché, Pachanto Meitá, Inche, Mlen, Tañi Peñi, Juan Carlos Painequeo, Tañi Lamien, Ana Liao, candidato constituyente, Tofachi Convención Constituyente Meu, Tofachi Tripanto Meu, Taín Peñi, Jaime Painequeo, o sea, Jaime Painequeo, mire, ya los confunde. Eh, Taín Peñi, Jaime Coloma, Mleñi Rucamu, Huelumaitá, Huecufe, Aucatulí, Malón Catulí, Ñi Rucameu, Feimeu, Ñi Huelay, Internet, Ñi Rucameu, Ñi Celular, Meu Cafeitalí. Huesá señal. Bueno, los saludo a todos, a todas. Hoy estoy aquí con mi peñi Juan Carlos Painequeo, mi Lamien Ana Yao, candidata constituyente a la Convención Constituyente y, por supuesto, miembro también de nuestro panel, y nuestro Peñi Jaime Coloma, que le había dicho Jaime Painequeo, ya estamos tan, ¿cierto? Ya somos como lo mismo ya, que está con problemas de internet en su casa, le está haciendo, el huecufe le está haciendo malón por allá, sin señal también, pero está desesperadamente tratando de conectarse. Espero hayan tenido una excelente semana, ya día 4 de febrero se nos están yendo las vacaciones. ¿Quién lo diría que las vacaciones iban a ser en cuarentena, por lo menos los que estamos en cuarentena, y aún los que no están en cuarentena son vacaciones muy restringidas, pero bueno, permiten por lo menos distraerse un poquito, sentir algo de libertad. Peñi, Juan Carlos, la mienana, siempre, la mienana, unen la mienana. ¿Cómo está la mien? Maimai Lamien Nelson, Maimai Lamien Juan Carlos Deo, Mleke Labun, Kuibi Deo, Ay, vale, men. Kipale Kibun Tatuashi in Tamu, Kedao Musho Miawin, Waishan Mlevei Plemi Aukein, Be Mutam Lelke Lain, Bachant Ten, Gobin Ye Vau Ple, Ape, Chelein Comta Shipushe. Bueno, primero, antes de nada, saludarte a ti, Nelson, saludarle a Lamien Juan Carlos y lamentar que Jaime hoy día esté todavía ahí luchando con los huecufos que se le quieren entrar. En todo caso, yo creo que esperamos que el programa no le entre huecufo porque huecufos andan bien, medio pesado esto en esta calor debe ser. Bueno, hace bastante calor por acá, por la zona del Guaymapo, zona de Temuco. Estamos casi con 40 grados. No tenemos mucha costumbre la gente por estar con esta calor. Entonces, eso quiero decir para la mía. Por eso hoy día me tomé la libertad de estar sin mi pan, sin todos estos días he andado con esta calor y eso pesa, y aparte de pesar, ropa negra y los negros llama más calor de lo que hay acá en la zona. Entonces, pedirle eso a los lamienes y bueno, como decía el lamien Nelson, de que vacaciones en pandemia y otros estamos en campaña en pandemia, pues campaña en cuarentena, hoy que es complicado. La verdad es que no sé si algún día irá a quedar en la historia estos momentos complejos de la que estamos pasando. Yo no había estado en el otro programa, pasé a saludar solamente porque justo andaba en un guillatón por el sur. Hemos estado bastante ocupados, hoy día incluso también teníamos otra actividad, pero por la calor suspendimos las actividades.
porque igual tenemos que cuidarnos con esta pandemia, que también no solamente sigue el frío, sino que también la calor. Así que eso por la mien y bueno, vamos a estar conversando. Ya escuchamos ya de que nuestro Lamien Juan Carlos y nuestro Lamien Nelson van a señalar un poco la historia de la que hoy día en este momento nuestros blogs están llevando a cabo. Yo ayer anduve por Lautaro, volvimos tarde en un proceso de recuperación. Hoy día teníamos que estar en otro proceso de recuperación. No sé qué candidata será que anda tanto metido dentro del proceso de recuperación de nuestros mapos. Ya no me he encontrado con ninguno todavía, pero por ahí nos encontraremos con alguno. Hey, por la mien, eso. Peñi Juan Carlos, Mari, estás con well look del Peñi. New Sí, ¿ah? style. Bueno el style, ¿eh? El felicitar al Peñi. No lo había conocido. El Peñi ahora fue un Leonel Tufe ahí. Catripio que el Peñi le van a decir. El Peñi. Algo que dijo la Mien que me parece súper interesante resaltar es el tema de no estar acostumbrados a estos cambios, estas cosas que se están viviendo y quizás cómo se va a ver en el futuro. Y el otro día conversando, no me acuerdo si con mi padre o con un tío, sobre lo que vivieron nuestros abuelos. Y nuestros abuelos, bueno, mi abuelo Mario nació el año 20, hoy tendría 100 años. A él le tocó, sí, en parte la gripe española, pero no la sufrió, de hecho nunca me habló de eso. Pero a nuestros abuelos en general no les tocó vivir tanta cosa como nos tocó a nosotros. Les tocó el terremoto del 60, que afectó un territorio bastante amplio, pero toda la zona de Santiago, la zona de Curicó, la zona de Talca, por ejemplo, incluso Concepción no se sintió tan fuerte, en realidad desde Cañete tal vez hacia el sur sí se sintió muy fuerte, pero bueno, un terremoto. Pero el tema de, bueno, vivieron sí hartos golpes de Estado, hartos ruidos de sable durante todo el siglo XX, muchos más que los que hemos vivido nosotros, que fue prácticamente la inestabilidad política que desde el 65 hasta el año 90, esa la vivieron
el pino y el eucalipto. Y en este tiempo, con esta calor, obviamente que sobre todo el eucalipto, las hojas de eucalipto llama la calor, y gran parte de los incendios que se están produciendo hoy día es producto de que probablemente quizá haya hasta un vidrio ahí quebrado, porque los vidrios con la calor también producen, llaman el fuego. Pues entonces, hoy día, claro, CONAF tiene ellos dicen que tienen está preparado para combatir estos tipos de incendios, pero ya hemos visto, incluso en la misma zona al lado de Ñuble, hemos visto los grandes incendios que están, y efectivamente Chile, en el fondo, el Estado de Chile no está preparado para combatir los incendios que hoy día se están provocando en los diferentes territorios. Y el tema del agua hoy día más que nunca, las comunidades sobre todo están sintiendo el efecto, pero así tremendo, podemos decir. Incluso muchas comunidades que hoy día están en proceso de recuperación de territorio lo están haciendo porque ya porque haya una vertiente en ese territorio que tienen usurpado. Entonces las personas, es como también el tema de la recuperación del agua por toda esta gran necesidad que existe. Entonces eso, y más con esta calor que hay ahora, yo creo que de verdad hay un temor, sobre todo en la zona de Malleco, la parte mía, en el sector donde yo vivo, hay un temor terrible porque nuestras colindancias están todas con las forestales. Así es. Y hay otro tema agregado que a veces las personas, la ciudad no lo saben, que las líneas del tendido eléctrico tienen la obligación de estar ubicados al lado en cuanto a un árbol o cualquier construcción, no, creo que son 5 metros y 5 metros, o son Sí, 10 metros cuadrados. Y eso no siempre se cumple porque pasan por lugares casi inaccesibles y a veces sí. con el roce de los árboles, pasó acá en Hualqui, en la zona, el 2017 se originó un incendio, un mega incendio. Entonces, eh, ahí hay otros temas también. Bueno, lo que queríamos conversar hoy un poco a raíz de los últimos acontecimientos de los últimos días aquí en lo que es la provincia de Arauco. Queríamos hablar un poco de la historia, el origen del conflicto. No nos vamos a ir tan atrás como Pedro para hablar de Pedro Valdivia o de Diego Almagro, sino 100 años, 130, 140 años atrás. Entonces, no sé, Peñi, Juan Carlos, si tú puedes contarnos un poco o estás muy concentrado ahí con el Chen de arreglar el audio. Juan Carlos. Ah, ya. Sigue rodando. Bueno, voy a comentar un poco entonces yo de lo que es la... Y es que muy poca gente sabe, a veces, no, que mira que los mapuches son aquí, que no dejan pasar a la gente, que están alegando, que quieren que les den todo gratis, que tienen beneficios, es lo recurrente que se escucha, pero desde una óptica o desde una mirada del desconocimiento, porque la historia mapuche no es conocida en general por el grueso de la población. De hecho, a mí me tocó el año 2010, conocí esa vez San Pedro de Atacama, y viajando por allá, andaba con unas bolsitas de merquén del Peña y Gerardo Colipía y de Purén, así que aproveché de hacer business ahí, financiar el viaje, y en un restaurante conversando y le hablaba al merquén y no tenía ni idea, ni siquiera sabían quién eran los mapuches, a menos que se hayan estado burlando de mí, pues. Pero no sabían quiénes eran los mapuches, personas de San Pedro de Atacama que tenían un local comercial de venta de comida. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Y al final nosotros, el Estado no ha informado adecuadamente o no ha puesto a disposición de la gente en forma adecuada, salvo para las personas que están interesadas en la historia y eso, ¿ah? Y eso, y que es por voluntad o iniciativa propia que se ponen a investigarla. Lo que pasó con los mapuches. El año, y así, pero muy, muy resumidamente, el año 1881 se inicia el levantamiento general mapuche entre el 3-5 de noviembre y el 12-14 de noviembre, contra nosotros los chilenos y contra el Estado argentino. ¿Por qué? Porque los mapuches eran los hechos independientes, tanto en el lado chileno como en el lado argentino. Chile no ejercían los hechos, soberanía al Biobío del Sur, generalicemos, porque igual tenía control territorial sobre algunos sectores de la costa y también después del año 62 ya hasta Angol. Pero, y lo mismo el Estado argentino fue internándose en la Patagonia, que era mapuche.
Y resulta que en definitiva, en 1881 ya teníamos llenos de fuertes el territorio mapuche y los argentinos también. Y el pueblo mapuche ya como último grito de lucha, que algunos autores definen como un suicidio colectivo, se levanta a punta de sable, uno que otra carabina, uno que otro fusil Remington tomado los soldados argentinos, o los Spencer chilenos también, y se enfrentan al ejército de Chile, al ejército argentino, atacan Temuco, que había sido recientemente fundado y no era más que un fuerte, atacan Lumaco, de ahí donde es la Lamien, Lumaco, Purén, ¿cierto? Atacan, atacan la zona atacan, se acercaron a Cañete, atacaron algunos establecimientos pequeños de Tirúa, atacaron Imperial quedó reducida a ceniza. Se levantó el pueblo mapuche con todo. El plan mapuche era vencernos a los chilenos y empujarnos hasta el Biobío y expulsarnos al norte del Biobío. Eso era el plan. Unidos, 100% unidos los mapuches. Por ahí algunos loncos que aparecen acercándose al Estado chileno con banderita blanca, pero en realidad uno de ellos fue Venancio Coñopán, que lo critican, a mí parecer injustamente hoy, porque dicen fue un traidor, pero Venancio Coñopán fue él, un grupo de mujeres, niños y 50 conas, 50 hombres. Y, y por el lado, mientras que su hermano, él estaba, Maripán creo que se llamaba él se había levantado con, no sé, los 2000 lanceros que tenían los Coñopán. Entonces, ¿cómo lo interpreto yo? Eso como una estrategia en el fondo de decir, bueno, si perdemos, aquí estoy yo, Venancio, y les salvo el pellejo a ustedes. Si ganamos, aquí están ustedes y me salvan el pellejo a mí y de nuestros hermanos para que no me traten de traidor. Entonces, para mí había una estrategia ahí de tratar de apostar por las dos bandas. No, aquí ya lo que sale, ya había que ver qué ocurría. Bueno, les salió mal. Dicen de que el río de Lumaco, Bengoa lo tiene así en su libro, Historia del Pueblo Mapuche, corrió rojo de sangre, y los mapuches pierden también por el lado argentino, de ahí Chile con Argentina se anduvo medio agarrando las mechas, de hecho por estos días, ahora en febrero, se cumplen, se cumplen casi 160 años de la batalla perdón, no 160, 140, de la batalla de Pulmarí, que fue un combate entre soldados chilenos y argentinos, que estaban disputando el territorio mapuche, la Patagonia, porque Chile quería pasar al otro lado de la cordillera, Argentina no quería que pase eso, y se agarran ahí en Pulmarí. Y había un lonco mapuche Queupo que le ofrece al soldado chileno apoyo militar, y al oficial chileno, el oficial chileno lo rechazó. Entonces quedan varios chilenos heridos, otros muertos, algunos argentinos muertos, los argentinos se retiran, y las fuerzas de Queupo bajan y degüellan a todos los soldados chilenos que estaban abajo. Así era de cruda la guerra. Y eran 3 bandos al final, ni siquiera 2, eran 3 bandos los que estaban peleando la Patagonia. En definitiva, pierden los mapuches y se crean las reducciones acá. Y en Argentina se crean las colonias pastoriles o alguna suerte de reservas, que eran muy grandes en extensión, pero eran peladeros llenos de roca donde no crecía una papa. Y, los mapuches no tenían ganado, se lo habían quitado todos los argentinos. Acá pasó lo mismo con nosotros, que se los quitamos a los mapuches. Y ahí quedan las reducciones establecidas. Que las personas mayores que están viendo el programa les suena reducción. Hoy en día se les llaman comunidades, que suena como más bonito, pero al final es lo mismo casi. La gente está limitada a este espacio, este es su espacio. Y además, de hecho, hoy son, ya no están los loncos, hoy es presidente de comunidad. En esa época los loncos todavía tenían algún grado de autoridad. Entonces ahí comienza ese conflicto que vemos hoy reflejado, porque se crean, después sobre todo con la ley Conadi, las tierras eh, que son las tierras de los títulos de merced, que los títulos de merced constituyeron justamente a las reducciones. Así que hoy cuando ustedes escuchen hablar un peño y alguien que habla, Conadi, por ejemplo, asociado con esto, Conadi cuando compra tierras que están dentro de los títulos de merced. A un mapuche que puede ser un pehuenche, le pueden entregar tierras en territorio de las Quenche, que es algo que no junta ni pega. Y lo mismo ocurre, bueno, tanto con en todo el territorio de los títulos Mercedes en general, pero también cuando los mapuches hablan de tierras históricas se refieren a aquellas que exceden los títulos Mercedes y que son lo que la memoria oral ha rescatado como territorio propio de ese linaje o de eso que hoy llamamos comunidad. ¿Me fijan? Juan Carlos, no sé si continúas tú un poco hablando este resumen histórico que nos conduzca a lo que está ocurriendo hoy. Pues entonces lo dejo en la invasión militar, la creación de las comunidades reducciones, y en Argentina lo mismo. Pero hablemos de Chile, centrémonos en Chile. Sí, mira,
quiero contar un poquito que en Facebook nosotros nos escuchamos un poquito como si estuviéramos como voz muy lenta, ¿me entiendes? Entonces traté de arreglar eso, pero no sé qué problema tiene el programa, así que nuestra voz se escucha como grave, así como muy grave en Facebook, pero en Instagram se escucha bien. Así que primeramente aclarar eso. En segundo lugar, la conexión está media mala, puede ser el calor que en este momento está pegando bastante fuerte acá en Temuco, como 36, 37 grados. Así que estamos un poquito muriendo de calor. Y acabo de cometer un poco de un suicidio yo porque cerré la ventana porque estaban haciendo ruido afuera. Así que ahora me estoy... si me ven caer la gota es porque hace mucha calor. Pero bueno, es como una pequeña aclaración antes de continuar. Sí, sobre todo, bueno, es una pequeña introducción la que plantea Nelson acerca de lo que está pasando hoy día en realidad. ¿Por qué? Porque queríamos hablar hoy día acerca de la reivindicación territorial mapuche. ¿Ya? Hoy día vemos comunidades que están haciendo reivindicaciones territoriales, que están tomándose fundos, que están corriendo cercos, que están haciendo toda una serie de acciones tendientes a recuperar un territorio. ¿Ya? Sin embargo, esto no es nuevo, no es algo que haya nacido ahora en los 90 con la ley Conadi, que mucha gente dice que es así, pero eso no es así. La reivindicación territorial nace desde el mismo momento que termina la invasión militar hacia territorio mapuche. Entonces, imagínense, si estamos hablando que la invasión militar termina en 1885, póngale que 10 años después ya empiezan a primero hacerse las primeras reclamaciones territoriales. En este caso, los loncos iban a hablar con los gobernadores, iban a hablar con los intendentes, con el presidente, tratando de que, en este caso, el estado vencedor, que ganó la guerra, Chile o Argentina, hagan una devolución de territorios. ¿Ya? Entonces, eso fue más o menos durante la primera mitad del siglo XX. Hasta 1950 tenemos que gran parte del pueblo mapuche que hacía reclamaciones territoriales, ya sea de títulos de merced o ya sea de territorio histórico, trataba de ocupar un poco las herramientas que le dejó el vencedor, que en este caso serían los tribunales, serían en este caso la justicia chilena, la justicia argentina, sería en el caso de acá de Chile sería los juzgados de indios, por ejemplo, que se llamaban. Y ya en 1960 cambia esto. Ya el mismo proceso que se da en Latinoamérica con toda la acaparación de tierra por parte de grandes latifundios y todo el proceso de que se hace que mucha gente está sin territorio, sin tierra, incluso campesinos chilenos. Se da que también los mapuches empiezan a tomar otro tipo de acciones, ya que durante todo el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, fueron como muy legales, si podemos llamarlo así, pero tendientes a recuperar un territorio, siempre con la idea de recuperar un territorio. Y ya en 1962 se hace la primera reivindicación territorial donde se ocupa un fondo. ¿Ya? Esto está bien documentado en un texto de Martín Correa y Nancy Yáñez, de que se llama La reforma agraria y las tierras mapuches, entre 1900 y 1952. 1972 me parece. Y donde ellos hacen como un recorrido histórico sobre este proceso. Y sí, pues en 1962 parte la primera acción, si podemos llamarlo acción directa, que es decir, que tomarse un fondo para recuperar un territorio que les pertenecía, en este caso a la comunidad de los Lolocos. ¿Ya? Entonces, y después viene todo el proceso que se llama como durante la Unidad Popular, los años previos, que también se empiezan a recuperar muchos fondos y a recuperar muchos territorios. Entonces, lo que está sucediendo hoy día es que vemos que hay mucha reclamación territorial, que hay mucha reivindicación territorial, tomas de fondos, no es nuevo, no es dentro de la historia del pueblo mapuche, no es algo reciente, ¿me entiendes? Quizá para la historia chilena es como son cosas que suceden, que son más contemporáneas, porque Chile, ¿cuánto? Tiene 200 años, pero el pueblo mapuche ha estado mucho tiempo acá, entonces mucho más tiempo que 200 años, entonces el proceso de reclamación no es algo nuevo, no es algo que nazca de la nada, y que tiene sus raíces en el proceso de invasión que analizaba Nelson. Entonces, por ejemplo, yo veo en redes sociales a veces cuando salen las noticias, sobre todo en el Mercurio y Radio Bio Bio y otras como centros de noticias por internet y la gente empieza a comentar, uno ve el nivel de ignorancia y el nivel como
y también puede ser un poco de malintencionada, ya, pero prefiero creer que es ignorancia. El nivel de ignorancia con respecto al proceso histórico. Y me parece muy burdo, por ejemplo, hace un tiempo salió un video de este grupo que se llama Paz en la Araucanía, ¿ya? Eso que tiene como un cintillo verde, que ellos como le asignan como toda la culpa a la ley Conadi. Ya, como que la ley Conadi como que abrió la puerta para que los mapuches reclamaran y fueran violentos. ¿Ya? Entonces es como se hace una tergiversación de la historia acerca del proceso de reivindicación territorial que es mucho más antiguo que ahora, que el 90. Viene desde 1900, desde inicios de 1900 ya hay un proceso de reclamación y también a mitad del siglo XX ya hay un proceso de tomarlo, hacer la acción de tomar y recuperar algo que les pertenecía. Pues entonces, tomando esos antecedentes, yo creo que recién ahí podemos discutir acerca de qué se entiende o cuál es la validez de la forma de una reivindicación territorial. Porque hoy día igual está en cuestión la forma, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que tomar los antecedentes previos dentro de cada territorio como para poder tener una opinión. Yo creo que ahí la también nos puede dar quizás luces más concretas acerca de los procesos que están realizando, de las comunidades que están haciendo recuperaciones territoriales y que más o menos ella visita, eh, y las razones por qué tienen ellos para hacerlo. Razón histórica, razones familiares y todo un trasfondo que no son antojadizas. Eh, ¿Veis? Están haciendo recuperaciones territoriales y que más o menos ella visita. Eh, ¿Sí? ¿Ahora? Sí, ¿Sí? parece que tenemos, tenemos hartos problemas. Yo creo que la calor, así como vamos a seguir con problemas. Yo creo que primero la historia que hemos dicho, efectivamente lo que ha planteado los dos, ustedes, tanto Lamien Nelson y Lamien Juan Carlos, aquí hay una historia que, primero una historia escondida, una historia oculta, frente, frente a lo que nosotros hemos sido, como incluso no hace mucho, bueno, yo sé que están escuchando por parte de mis Lamienes también, parte del equipo, incluso creo que quiero mandarle un saludo a mi Lamián Manuel Curío, que está muy atento porque quedó bastante interesado en el NOCHAM, también porque estamos en diferentes lugares. Mañana vamos a andar junto por allá por Mayo Lafquén, Villarrica, vamos a andar el equipo mañana. Entonces, esta historia que hemos planteado, ¿no? Hemos planteado los dirigentes, yo creo que ustedes lo resumieron como muy explícitamente los dos, cómo se fueron dando todos estos temas y el tema de que hoy día las reivindicaciones territoriales o la recuperación de nuestros territorios ancestrales, esto no es nuevo, pues esto ya viene desde el momento en que aquí Chile fue invadido por los militares, con el Estado chileno, como decía Lamien Nelson, eh, desde los años 1800, e incluso nosotros estábamos ayer aquí en Lautaro. No voy a nombrar exactamente la comunidad porque por un tema también de represión, persecución que tienen también, hemos ya estado aprendiendo incluso a veces no mostrar mucha imagen de las personas, mostrar imagen de nosotros porque sabemos que ya nosotros somos lo que somos nomás. Entonces, eso también incluso ayer los lamienes nos plantearon de que ellos no querían que nosotros mostráramos mucha imagen y pese que ellos querían que se difundiera el, el proceso de recuperación. Escuchaba a la ñaña de edad, incluso yo creo que en unos 80 años andaban como tres ñañas de esa edad, aparte que hablaban en Mapudumún, perfecto la ñaña, y ahí nos contaban y ahí nos explicaban cómo los abuelos de ellas, ni siquiera los papás, los abuelos de ellas le usurparon esas tierras, o sea, se lo quitaron así. Y decía, le dieron unas chauchas para poder adueñarse de 500 o de 600 hectáreas de tierra, cosa de la que el valor que podría decirse no se ajustaba absolutamente
a nada porque no le alcanzaban prácticamente nada, y otros que simplemente por el miedo, porque era como la época de la esclavitud, esos años, los yo creo que hasta 1860, 1800, los fines de los años 1900, existía mucho temor al interior de nuestras comunidades, lo que contaban ayer las ñañas, porque sus papás de ellos eran esclavos, prácticamente eran unos esclavos, y esa fue la razón de la que también a ella no quisieron enseñarle Mapudungún, no le quisieron enseñar el tema que incluso ya se empezaron a autoprohibir nuestros loncos, nuestros chaqueché en esos tiempos de no hacer los guillatunes, de hacer los guillipunes, y prácticamente por el temor ellos empezaron a entregar sus tierras, Y bueno, eso uno lo escucha en todas partes, los relatos, pero ayer era como emocionante cuando la ñaña decía, gracias a estos jóvenes, gracias a nuestros bisnietos, hoy día volvimos a entrar a este campo donde anduvieron nuestros padres, donde nuestros padres eran niños, ellos andaban porque nos contaban, pero nosotros, decían la ñaña, miren, la edad, si ya no digo, nosotros decían, no alcanzamos a entrar a estos fundos, pasábamos, mirábamos por dentro, cuando pasábamos en estos territorios, mirábamos desde el camino para adentro cómo se estaban, o sea, ya no fue en los años 70 cuando Pinochet le entregó toda parte de los territorios a las grandes forestales que hoy día están enclavadas en nuestras comunidades, sino que fue mucho antes. Entonces, ayer como lloraban esas ñañas, o sea, una emoción ellas sentían y decían, si va a haber ampliación de territorio, yo también quiero ampliar mi territorio, también quiero ampliar mi campo, porque yo colindo con ellos le llaman fundo, porque, bueno, todos le decimos fundo, al final las extensiones grandes de territorio que hay, que de esa forma nuestros antepasados, ellos decían, no van a ir a meterse. Yo también me estaba ahí en ese campo, pensaba en el campo de nosotros, porque el campo de nosotros habían tanta gente que no querían que hiciéramos nada contra las forestales, poco menos que las forestales eran como los jefes de nosotros y que teníamos que tener mucho respeto, incluso de no dar permiso para que fueran a buscar leña a la gente, o sea, en todas las partes anacrustosa, imperial, nuestros lamienes mapuches de imperial son igual pacíficos, no son muy así como, porque ahí le instalaron, acuérdese que le instalaron el convento, en Boroa le instalaron un medio, ¿cuántas iglesias? ¿No? Como una catedral. A principios de los 80 o a fines de los 80, la miena uno le decía, la miena ustedes tienen que pensar de que hay que ampliarse el territorio, hay que recuperar los territorios, la miena como que nos miraban que estábamos hablando como otro idioma, estábamos hablando como en chino, así como, o con una cara de temor que tenían y nos decían cómo van, y estos cabros que no son ni de aquí, que nos vienen a hablar de esto, y hoy día cuando vemos que el Imperial se levantó de verdad, porque hay recuperaciones en todas partes, eso son recuperaciones territoriales, pues no son tomas. Y hoy día, como bien decían ustedes, hoy día se está hablando de recuperación de territorio ancestral, porque los títulos de Merced fue una forma más de dominarnos y una forma más también de invadir nuestros territorios. Solapadamente le colocaron títulos de Merced. Y si bien es cierto, hoy día la ley indígena, la ley 19253, con el compromiso de Imperial que firmamos el 89, hablábamos de restituir nuestros territorios. Y nosotros hablamos de esos tiempos de territorio ancestral, pero como nos quitaron, la ley, ustedes saben que fue no solamente recortada en el Poder Ejecutivo, sino que después en el Poder Legislativo con los diputados y los senadores. Entonces al final se llegó a título de Merced. Por lo tanto, según ahora la CONADI, según el gobierno, dice que ya respondía a las demandas territoriales de la que la CONADI, o sea, el gobierno se había comprometido. Entonces, en vista de eso, también los lamianos hoy día ya dicen, nosotros hoy día ya no hablamos de título de Merced, ya nadie está hablando de título de Merced en las comunidades, estamos todos hablando de territorio ancestral, y los territorios ancestrales
resulta que ¿cómo se dice? Las colindancias que tenía de un territorio a otro territorio nos juntan y pegan, e incluso con lo que plantean algunas documentaciones de la que, como bien dice Damián Nelson, que fue Venancio Coñuepán en aquellos tiempos a tratar de remediar, no se ajusta absolutamente nada con lo que plantean los relatos que están hablando de nuestro chaqueché, por el mismo caso nuestro en Purén. Los de Purén podrían decir, mire, ¿sabe qué? Es que la colindancia llegaba hasta la carretera de Centinela y llegaba una parte de, mucho antes de llegar a Guadaba y mucho antes de llegar a Purén. Y no es así porque el punto geográfico que contaba mi abuelita viene desde incluso de la salida de Purén, un poco más saliendo de Purén, y llegaba al Huenucoye arriba, que está casi enclavado en el cerro Nahuelbuta, y después bajaba, pasaba por Guadaba y llegaba casi hasta los sauces del territorio nuestro desde el punto de vista ancestral, lo que ocupaba nuestro lof, la famosa reducción, como le colocó la invasión, que más encima tenía un nombre de mujer que se llama Margarita Maica, la reducción nuestra. Entonces, pero los territorios que ocupaban nuestra gente eran los relatos que mi abuelita contaba. Entonces, ayer decían la gente jóvenes de que hoy día tenemos que apoyarnos con los chaqueché que están quedando todavía, porque ellos son los que tienen parte del relato de la historia de la que aquí no solamente ha sido negado. Pues entonces, hoy día, como dice el Damián Juan Carlos, nos vamos a ver. Este tema no es producto de 1992, 93, cuando la ley indígena se promulgó la actual ley, sino que esta es una demanda histórica, y efectivamente lo del famoso Paz Araucanía hoy día le están responsabilizando que producto de la ley 1953, que hoy día las comunidades se están alzando. ¿Por qué razón? Porque hay más de 3.000 y tantas comunidades que hoy día han hecho sus reivindicaciones, o sea, no, sus reclamaciones con la famosa protocolo que dice la CONADI, porque tiene que tener aplicabilidad, tiene que estar constituida la comunidad y todo. Entonces, más de 3.000 comunidades que estén esperando ya sobre 18 años algunas comunidades, sobre 10 años algunas comunidades, obviamente que hoy día ya eso no da más. Por lo tanto, hoy día la política del gobierno hacia la temática de pueblo originario, o sea, las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche, ya la política de tierra colapsó en este caso. Como colapsó, por lo tanto hoy día hay que tomar esta medida. ¿Y cuál es la medida? Es una recuperación de lo que le corresponden a nuestros lamianes. Y eso es lo que están haciendo, y eso es lo que hoy día tenemos que apoyar, y eso es lo que hoy día las personas que estamos medianamente en el tema político, en el tema mediático, yo creo que tenemos que llevarlo, y va a ser un tema político desde el proceso constituyente también, porque tenemos que ir a colocar el tema del, ¿cómo se llama esta? Desde dónde viene el territorio, o sea, desde dónde vamos a discutir el tema territorial. Incluso ayer también estábamos en otra reunión, nos decían de que quizá a lo mejor empecemos a levantar las reivindicaciones territoriales desde el Biobío al río Tolten, ¿ya? Y dentro de eso, que tendríamos que tenerlo como en dos miradas, ¿no? Desde una mirada podríamos hacer de una mirada macro, ¿ya? Y también de una mirada micro, porque también existe el mapuche en Ñuble, pues también yo he estado en Ñuble, yo he estado en Chillán, también, y también estaban enclavados nuestros lamienes allá, por lo tanto nuestros lamienes perfectamente también, ellos pueden iniciar su proceso, y eso no es incitarlo de que se tomen las tierras, sino que recuperar lo que fue nuestro territorio. Entonces, o sea, recuperar lo que es nuestra historia no siempre nos perteneció, porque la historia mapuche le pertenece a la historia del pueblo mapuche, y hoy día que la gente nos estemos atreviendo, se estén atreviendo los jóvenes, se estén atreviendo las mujeres, se estén atreviendo los niños, los lamienes de edad, que estén acompañando a los jóvenes, porque el proceso al menos de ayer eran puros dirigentes jóvenes, puros jóvenes, no eran más de 30 años los que estaban liderando el proceso, y eso nos hemos encontrado incluso en el sur igual también. No son más de 30 años los lamienes que están liderando estos tipos de procesos. Y hoy día hay otro, porque igual hay que decirlo, no es algo oculto. Hoy día se están levantando los jóvenes que incluso ya no
solamente tienen 18 años. Y a los jóvenes que tienen 18 años ya están conduciendo, a los jóvenes que tienen 12, 13, 14 años y también están con este tema, el tema, la escasez de tierra o territorio, como queramos llamarlo, y la escasez de agua. Son un tema fundamental y primordial, por lo tanto, tenemos que apoyar esos procesos, pues tenemos que estar los más viejitos, aunque estemos cansados, pero ahí tenemos que levantarnos y apoyar ese proceso. Leí también. Sí, es bueno hacer estos ejercicios de ver el pasado, ver el presente, tratar de meterlo en una licuadora y comprender o ver el hilo que los une. Eso es importante. Y es una labor de educación, de constante búsqueda de espacios de información para que las personas tengan acceso a esto y se formen sus criterios. O sea, siempre la invitación a todo el mundo es que puedan leer también las perspectivas de los distintos autores. O sea, conocer, porque pues, dentro del mundo mapuche hay autores que tienen algunas interpretaciones distintas de algunas cosas, y dentro también del mundo no mapuche ocurre lo mismo. Entonces es importante darse ese trabajo, por último, leer o estudiar o buscar eh, obras que sean de carácter general, de ambos sectores o de varios sectores para llegar a algún tipo de conclusión personal. Y lo mismo respecto de tratar de conversar con la gente en las comunidades, porque finalmente son los que nos ayudan a comprender estos procesos. Dos datos, esto lo he mencionado varias veces, y si alguno por ahí me ha escuchado decirlo, decir, otra vez repitió el mismo dato. En 1928, Juan Carlos me podrá corregir, Manuel Aburto Panguilef, líder de la Federación Araucana, proclama la República Independiente Araucana. Dirán, bueno, ¿por qué ocupan la palabra araucana si no que son mapuches? Entonces los otros tienen razón cuando le llaman araucano. Bueno, lo que pasa es que como el Estado le llamaba araucano a los mapuches de manera masiva, muchos mapuches reivindicaron ese nombre para darse a entender. Porque si no hablaban con un chileno le decían, yo soy mapuche, ¿qué es eso? Un alguien de Santiago, pongamos. Puche, ¿pero qué es eso? Araucano. Ah, tú eres araucano. Entonces, simplifiquemos las cosas en el fondo. De hecho, hay carta de Calfucura del siglo XIX donde dice yo soy chileno. No le iba a decir a los argentinos soy guluche, porque ¿qué es eso? Entonces se enreda todo. Ojo, que el chileno no le decía al mapuche yo soy español, porque para el mapuche los chilenos éramos, y aún para muchos somos españoles, no somos chilenos. Los chilenos somos un invento para muchos mapuches. Entonces, también el chileno le decía yo soy chileno y si entendiste bien y si no, no bien también. Pues, y lo mismo el argentino. Miren quién es el que siempre termina cediendo. Bueno, volviendo a esta proclamación de independencia de Manuel Augusto Panguilef, que habla de la República Independiente Araucana, contextualicemos, la Federación Araucana era una organización creada por Manuel Augusto Panguilef, que era un gran líder con un gran carisma. Él era muy amigo de la tradición antigua, no obstante ustedes ven sus fotos, búsquenlo, hay fotos de él en internet, Manuel Aburto Panguilef, y él vestía de traje, ¿cierto? Corbata, había estudiado derecho, él hacía muchos trámites legales a favor de muchos mapuches, trámites legales de todo tipo, ¿eh? No solo de tierras. Generó varias relaciones, se reunió con varios presidentes, y crea este grupo de la Federación Araucana, defensora de la Araucanía, y él logra tener una gran adhesión de personas, sobre todo mayores, porque él era hablante, él hablaba mapuzungún. Tenía dos esposas, tenía sus dos esposas y tuvo hijos con ellas y lo acompañaban a todos lados, y el hombre era feliz en su lógica y ellas también, si no nadie las obligó, por si alguien me dijera, pero ¿cómo? Eran las lógicas de ellos y en esa lógica de libertad, de libre voluntad. Y la cosa es que este caballero, este Peñi, que también se ríe ahí, ¿no? Este Peñi, Manuel Aburto, Panguilef, él reunió, armó incluso equipos de fútbol, por ahí este equipo de fútbol enfrentó a Colo-Colo en el Estadio Nacional, a Colo-Colo, ¿eh? Y él era tan a la antigua que él se basaba mucho en los sueños para tomar decisiones. Entonces él todos los días anotaba sus sueños, anotaba todo lo que hacía, incluso anotaba hasta el kilo de pan que compraba. La delegación fue a tal parte, nos apoyó don Pedro Pérez y nos dio tanto dinero.
Con eso compré 1 kilo de pan, 2 barras de mantequilla, una bolsa de mate. Es un libro, hay un libro muy interesante, así un libro que recopilaciones de André Menard, que la familia le facilitó de sus cartas y de todas las notas que tenía él. Bueno, él era muy espiritual para sus cosas, y empezó con el tiempo a tener rechazo dentro de otros grupos mapuches también, que todos apuntaban más o menos lo mismo, salvo tal vez el de Manuel Manquilef, que él era más de la absorción de los mapuches hacia la chilenidad, pero, después ya no querían tomar en serio, sobre todo los jóvenes, a Manuel Aburto, y le ironizaban, porque él hablaba de los sueños, le hablaba, Dios me dijo, entonces era como, ya, este caballero está medio cagá, está fuera, y le faltaban el respeto, ¿eh? Y eso generó problemas dentro del grupo. Al final, Manuel Aburto Panguilef terminó más bien, falleció como el año 53, 54, y no fue... a medida que la gente mayor fue falleciendo, o fueron quedando impedidos por temas físicos, los jóvenes ya no lo seguían a él. Entonces ahí fue perdiendo su liderazgo. No así otro líder, que era Venancio Coñopán, que él creó la corporación araucana, y él era descendiente del Venancio Coñopán del que hablé delante, y él logró levantar un movimiento también gigante, pero él tuvo logros políticos más concretos. Él fue, por ejemplo, diputado. Él fue ministro de Tierra y Colonización durante el gobierno de Ibáñez, y él nunca proclamó una república independiente araucana, pero él luchaba porque no se dividan y no se inserten en el mercado las tierras, las comunidades. Que Augusto Panguilef también luchaba contra esto, pero Augusto proclamó esta república independiente araucana, que en qué terminó nada, porque lo metieron preso. Creo que lo llegaron a Pisagua. Y ojo, Manuel Augusto Panguilef estuvo muy vinculado al Partido Comunista, pero después él rompió con el Partido Comunista y estuvo vinculado a los conservadores y al gobierno de Ibáñez. Y había peñis por ahí mismo cuenta que se reían, le decían, Aburto, tú eres como el perro apaleado que vuelve a los pies del amo, le decían. Y se enojaba Aburto, dice, él no sabe lo que habla, dice, se desahoga en sus escritos, súper interesante. Y Coñopán siempre estuvo con los conservadores, estuvo aliado también con Augusto Panguilef, pero también tuvo un gran movimiento. De hecho, cuando él fallece, llega al cementerio, cuando fallece Coñopán, y con unas carrozas de caballos negros, y cuando van entrando al cementerio, los caballos se frenan, se chantan y empiezan a luchar, los jalaban y no querían entrar al cementerio, y un caballo quiso ir para un lado y el otro caballo quiso ir para el otro. Y no había caso, los caballos querían dividirse ir por un lado y para el otro. Al final los logran controlar, y eso se interpretó como que el movimiento se iba a dividir. Y así ocurrió. Se dividió el movimiento con la muerte de Coñopán y se diluyó tal vez una de las organizaciones mapuches más grandes de la historia mapuche contemporánea. De hecho, esas organizaciones fueron mucho más numerosas que las de lo que son las organizaciones de hoy. Eso se sabe poco. Curiosamente, las de esa época no tenían la capacidad que sí tienen hoy, la capacidad propagandística para difundir ideas o hacerse notar de Arica a Punta Arenas y en el extranjero. También los medios eran mucho menores. A lo mejor en esa época hubiese habido Facebook, Twitter, las cosas serían completamente distintas. Así que eso más o menos es hasta el tiempo del gobierno de Alessandri, ya Frei, empiezan a cambiar las cosas y se empiezan a descabezar estas organizaciones. Siguieron habiendo muchos diputados mapuches, pero y ahí estaba la cuestión tierras, que toma nueva fuerza con el asunto de la reforma agraria, que comenzó Alessandri muy tímidamente, continuó Frei, y ya en definitiva Allende la expandió de manera muy rápida, y muchos mapuches en este caso aprovecharon esta situación, no porque hayan sido comunistas, marxistas o que hayan apoyado al gobierno socialista de Allende, sino que básicamente porque era la posibilidad de recuperar el territorio. Y ahí empieza todo este proceso de recuperación de tierras, que sí, también había algunos, como este movimiento, Juan Carlos me podrá corregir, el movimiento campesino revolucionario, creo, el MCR, creo que era, y que ellos estaban vinculados al MIR principalmente. Pero también había mapuches que estaban con las tierras, pero estaban con la derecha. Entonces hay una que desde la perspectiva winca, occidental o chilena, es como los dos están reclamando por tierras, pero uno pelea con lo denuncia por miristas y los otros por derechistas. ¿Cuál es el problema aquí? Y ahí es bastante complejo las lógicas políticas mapuche, porque el funcionamiento
llamémosle, institucionalidad política mapuche es diferente. No sé, Juan Carlos, si que puedas complementar y seguir hablando para no ser tan latero yo, Sí. que ya los veía bostezando a los dos ahí. No, el calor que me tiene así, por si acaso. De hecho, estoy con mi con mi ventilador al lado. Vale, y ese ruido, yo decía que Juan Carlos está al lado de un aeropuerto, parece. No, sí, el ventilador. Parece de avión, ¿no? Mira, primero que nada, lo que plantea la Lamián me parece bastante interesante, de que ya no estén hablando de la recuperación de los títulos de Merced, sino que se está hablando del territorio ancestral como recuperación. Porque el título de Merced era muy limitante impuesto también, porque igual sucedía que de repente alguien iba a solicitar un título de Merced a la Comisión de Tierra y Colonización, y mientras tanto pasaba la mensura y daba ese territorio a otra persona, y la persona ahí se generaba una pelea legal que no terminaba nunca, y al final la gente quedaba con menos tierra de la que podía haber solicitado en el título de Merced. Entonces partamos de la razón inicial, que el título de Merced no es la totalidad del territorio mapuche, ya es solamente lo que se pudo inscribir, lo que dejó la ola de la cantidad de territorios que se quedaron otros. Ya, entonces limitar la discusión o limitar como la reivindicación territorial a solamente el título de Merced es muy muy poco. Y lamentablemente con la ley Conadi se generó ese parele legal solamente a la reivindicación del título de Merced. Entonces a un grupo de la sociedad chilena le gustó eso, porque cortaban, cercenaban la reclamación total. Entonces decían, no, pero si ustedes solamente con los títulos de Merced, listo, se quedan con eso, y el resto, si se los recuperamos, ustedes son felices. Pero no, pues no va tan así, pues. Hay que considerar que está viendo como a las personas como sujetos individuales y no como pueblo. ¿Ya? Esa lógica del título de Merced, como que si tú estás reclamando por un título de dominio nada más. Pero no, pues acá se está hablando como los derechos colectivos de territorio, que es otra cosa totalmente diferente. Entonces es muy positivo que ya la lógica del título de Merced se vaya superando, ¿no? Y ahora con los constituyentes va a ser muy interesante que en la nueva constitución que se logre hacer se incluya esto, que no se hable de título de Merced, sino que se hable del territorio como un todo. Vamos a ver cómo se genera esa discusión y qué argumentos a favor o en contra se pueden tirar, porque a fin de cuentas esto va a ser también una batalla legal entre las ideas de los constituyentes. Pero vamos, como eso se va a ver a futuro. Entonces ya eso es un camino positivo. Lo segundo, sobre por ejemplo lo que tú planteas acerca de estas dinámicas que se dan en las organizaciones. José, una pequeña complementación para que la gente se ubique allá. El territorio mapuche, el Tolteno, el Biobío, era aproximadamente de 10 millones de hectáreas. Y el Estado lo redujo con los títulos Merced a 500.000 hectáreas aproximadamente. O sea, lo redujo cerca de ¿cuántas veces? 95%. 95%. El 95% quedó en manos no mapuches, solamente el 5% quedó en manos mapuches. Porque claramente los títulos Merced que nosotros tenemos en estos momentos, en actualidad, no son los originales. Están más cortados, más achicados, así que menos de 500.000 hectáreas hay, pues en manos mapuches, menos. Entonces es bueno... buena esa aclaración. Igual sí. hay un tema ahí con el concepto de título de Merced, ¿eh? El título de Merced es un concepto español. Estos títulos de Merced que dan la corona le daba a los conquistadores que llegaron al comienzo, donde por los servicios prestados al rey, el rey le facilitaba un título, le regalaba, considerando todo el territorio como propio, le regalaba un título de Merced, un título de que tenía dominio sobre cierto territorio. Entonces igual pensar en los títulos de Merced del pueblo mapuche como un regalo del Estado chileno a los mapuches también es perverso. Es como que el Estado mapuche, el Estado chileno me regaló tierra en este título de Merced. Gracias a él tengo por lo menos un territorio. Lo cual también es muy perverso de ver. Entonces yo creo que hay que pasar a no hablar de título de Merced. Pero como volviendo a lo que decía la Alameda. Y sobre el tema de las organizaciones, sí, pues habían el fragor de los 60, de los 70, el fragor político hizo que también se generan interacciones entre grupos mapuches que postulaban esta reivindicación territorial,
con también ideologías que propugnaban también que campesinos obtuvieran tierras, como el MCR. Entonces ahí se generaban a veces algunas uniones donde grupos campesinos y mapuches reivindicaban territorio o fundos, pero ahí se generaron unas discusiones medias complejas, sobre todo cuando llegó la dictadura, porque ahí se dieron como una suerte de desalineamiento político entre los mapuches y lo político occidental, de la reivindicación campesina. Y ahí yo creo que hay que aprender de esa lección, pues, y no mezclar peras con manzanas, lo mapuche y lo político izquierdo de la izquierda chilena, pues, en este sentido. Porque se prestó para muchas cosas en esa época. Que en algunos territorios hay gente que no quiere mucho ese proceso, porque dijeron que muchos militantes que fueron allá de ciertas organizaciones de izquierda después llegó el momento de la represión y arrancaron, y quienes le llegó el golpe fueron a los mapuches del territorio. Otros también decían que cuando se hacían las reparticiones, por ejemplo, en estas cooperativas, los que se quedaban con mejores tierras eran los campesinos y no los mapuches. Los mapuches seguían en desmedro del campesino, ¿me entiendes? Entonces, y en otras se dieron situaciones muy positivas, eso no podemos desconocerlo. Pero la historia nos enseñó algo. ¿Para qué mezclar cosas que son totalmente diferentes? La reivindicación campesina con la reivindicación mapuche son situaciones diferentes. Entonces, hoy día quizás lo que la Lamien va a tener como, en este caso, como candidata constituyente, como desafío, va a ser cómo lograr de repente uniones porque va a tener que ser de repente generar como consensos con algunos grupos de la política chilena, sin perder la esencia de la reivindicación mapuche. Yo creo que ella lleva harto tiempo en el rodeo como para saber distinguirlo, pero ¿qué pasa con el resto de los constituyentes que algunos, con todo el cariño que uno puede tener algunos, no tienen... Eh, llevan poco tiempo en esto y en algún momento va a generarse alguna discusión bastante seria donde la esencia de los mapuches se va a perder quizás dentro de la esencia de la reivindicación chilena. Entonces ahí hay que saber bien cómo conjugar eso, pero eso va a ser deber de los otros que van a estar ahí presentes, siempre pensando que nosotros somos un pueblo diferente. En verdad, aquí no, la idea es, si avanzamos de la lógica de la recuperación del territorio histórico concepto, estamos hablando de una nación diferente, estamos hablando de un pueblo diferente, estamos hablando de una reivindicación diferente, que apunta a derechos colectivos totalmente diferentes de los que quiere la sociedad chilena, que tiene sus propios búsqueda y conquista de derechos colectivos, que son diferentes, lamentablemente, a los de la sociedad mapuche. Pueden encontrar puntos en común, claro, pero son diferentes. Entonces, igual ahí también hay que tener cuidado de no mezclar peras con manzanas, porque hay muchos candidatos constituyentes que prometen el cielo y la tierra, pero vamos a ver cómo se va dando también. Eso como reflexión Yo, principalmente. yo en ese sentido quería preguntarle la mía, porque usted nací y criada en el LOF, ¿cómo era la relación entre las comunidades mapuche y el chileno común y corriente de a pie, el campesino chileno? ¿Eran buenas, eran malas, se ayudaban? Había de todo, como hay de todo en la viña del Señor, ¿cierto? ¿Cómo eran las relaciones? Yo puedo contar un poco quizás de la experiencia más de nosotros como familia y con las personas no mapuche que también éramos vecinos, o sea, o somos porque seguimos, ellos siguen estando allá, nosotros igual, y había buena comunicación desde el punto de vista de vecindad, pero desde el punto de vista de práctica, de temas propios nuestros, siempre había como diferencia. Esa era la que yo como que me llamaba la atención porque mi abuelita, ella murió a los 110 años y dentro de los 110 años ella nunca dejó su identidad mapuche, siempre incluso vestía con estas calores que había, ella nunca perdió ese y tampoco perdió el Mapudungun, yo hablando en Mapudungun, entonces yo me observaba, decía, pero ¿por qué estos vecinos no hablan como habla mi abuelita? ¿Y por qué hay cosas de las que nosotros hacemos, de las que ellos no hacen? Por ejemplo, el caco, el mote, pues el mote era como permanente en nuestra casa. Y el mudai también en este tiempo, sobre todo el mudai que estaba en los cántaros de grea grande, que
mi abuelita guardaba, entonces nos tomábamos con harina cuando llegábamos de los chanchos o sin tener que ir a alcohol, porque para nada nunca nosotros, si no abrían los chancheros y los ovejeros, estaríamos todos botados, curados, si tomaran, porque llegábamos, nos tomábamos nuestros vasos de Moday con harina tostada y veía yo y los vecinos que no eran mapuches, las chiquillas, que eran mi amiga, ellas llegaban, no tomaban agua con harina, que llegaban, se comían su pan inmediatamente, pero eran, entonces yo decía yo, pero ¿por qué nosotros somos diferentes y estos otros son diferentes? Pero desde el punto de vista de la convivencia, siempre había buena convivencia con ellos, porque ellos llegaron a comprar esas tierras mapuches, y dentro de esas tierras mapuches que le pertenecían a unos familiares de nosotros también, tuvieron que entrar a convivir, y así íbamos al colegio, éramos compañeros de curso de nuestra escuelita primaria, siempre nos defendíamos entre nosotros, entre los chiquillos, igual peleábamos, igual nos decían indio a nosotros, pues indio o indi mierda, nos decían pata chueca, lo que nos retaban típico, pues. Entonces ahí cuando empezaba esas provocaciones entre niños, cuando empezábamos que la india y que el indio y que el de esto, entonces ahí empezaban las peleas y de repente ahí se metían los papás o las mamás y ahí empezaban como las peleas, pero por el tema de tierra, que yo sepa, nunca hubo como, o sea, eso lo estoy planteando más de mi vivencia mía y de mi log. En mi log estamos mezclados, estamos ahí entre mapuche y no mapuche, muchos lamienes mapuche que vendieron sus escasas tierras que tenían, que se los vendieron a un no, y se dio el tema del asentamiento, lo que dice el lamián Juan Carlos. Eso sí que a mí me llamó siempre la atención. ¿Por qué? Porque en la zona de Purén la gran parte de los asentamientos son personas a no mapuche que le entregó las grandes extensiones de tierra, y son las tierras productivas, las vegas que decimos nosotros. Y nosotros los mapuches estamos enclavados como en la loma, en el alto, donde no hay agua, donde las tierras no son productivas desde el punto de vista como en la vega, en los valles de Purén. Esos valles de Purén se lo entregaron todo a personas no mapuches. No hay ningún mapuche que tenga un espacio de tierra sobre 50 hectáreas de tierra. Habemos por estar la familia Yao, la familia Mulato, la familia Miyapi. Yo creo que no tenemos más allá de 6 hectáreas de tierra en comparación a la gente de los asentamientos que entregó Frei, porque yo creo que Frei fue más masivo en entregar el Frei padre, estamos hablando, ¿no? De los años 60, ese fue, creo que fue presidente, ¿no? Él fue el que entregó más asentamientos, y ahí hay grandes, pues tienen 50 hectáreas de tierra cada uno, en 6 hectáreas de tierra, o sea, la comparación no hay. Y en lo que sí en los asentamientos fueron bien, bueno, aquí hay una política racista, siempre ha sido un racismo, la discriminación. Nunca hubo un mapuche dentro de ese asentamiento que le hayan entregado 50 hectáreas de tierra y que hoy día estén produciendo esas tierras. Es curioso la zona mía, si lo empiezo a analizar y lo empiezo a ver. Después nosotros no habíamos, mi mamá, digo, porque mi mamá participó en ese, que el asentamiento Lautaro, eso fue en época de Allende. Ahí, en la época de Allende, que nos duró, ¿cuánto? Como 3 años, ¿no? Más o menos, que nos entregaran las tierras del asentamiento Lautaro. Ahí había, yo creo que un 50% mapuche y un 50% no mapuche. Y siempre también, como dice el amigo Juan Carlos, que los no mapuches ocupando la directiva y los no mapuches cogiendo las mejores partes de las tierras, y los mapuches le empezaron a dejar como las tierras como menos productivas también. Pues en eso yo fui parte ya ahí en los años 70, porque mi mamá me llevaba y se produjeron 2 asentamientos, porque ahí los mapuches como que despertamos los de la valle de una parte de Purén, al menos para la parte nuestra, y hubieron 2 asentamientos que se llamaban la Caupolicá, o sea, la Araucana y el asentamiento Lautaro. En Lautaro participábamos nosotros, bueno, y llegó el golpe militar, obviamente, que todas esas tierras volvieron a las tierras de los supuestos dueños que hasta el día de hoy. Entonces, incluso una de las reclamaciones que estamos haciendo nosotros, que nuestra gente de la comunidad nuestra, constituida bajo la ley indígena, la de la 19253, sobre todo los jóvenes, entre esos donde está mi hijo también, planteando la reivindicación territorial de esa parte donde a nosotros nos habían entregado como asentamiento en su tiempo en la época de Allende.
Entonces, y hay otra parte de las forestales donde incluso hay una parte donde dicen que era como nuestro, ¿cuánto es todo los grandes, estos son los cerros, ya se me A los olvidó cuales. claro, los magüidas, los chaquemagüidas. Ajá. Los magüidas no es que dicen que los magüidas tenían, o sea, no que decir que tenían, sino que tienen todavía Moñén